Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase. ¿Alguna duda o consulta de lo que estábamos viendo hasta la clase del día lunes? ¿O alguna otra consulta? Perfecto. Entonces vamos a proceder con lo que estábamos viendo en la última clase. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo hasta la última clase del día lunes? Era lo que se llamaban espectros de respuesta. ¿Y a qué nos referimos con espectros de respuesta? Los espectros de respuesta son simplemente una representación que nos permite obtener cuál es la máxima respuesta que irá a tener un oscilador de un grado de libertad debido a una demanda en su base, ¿ya? En este caso, para nosotros civiles, principalmente la demanda que vamos a ver es la demanda sísmica o de un terremoto, ¿ya? Estas demandas de terremoto van a estar representadas, en nuestro caso, por medio de un acelerograma, ¿ya? ¿Y qué es un acelerograma? Como el que presentamos acá. Un acelerograma simplemente es cómo registran a través de un acelerómetro cuál es el paso de las ondas sísmicas por un punto en específico, ¿ya? Entonces lo que hace este instrumento, el acelerógrafo, es medir cuál es el paso de las ondas por un punto dado, ¿ya? ¿Cómo es este paso de las ondas? Y obviamente estos instrumentos pueden ser en una dimensión o en tres dimensiones, es decir, graban solo el desplazamiento horizontal o graban los dos desplazamientos horizontales en sus ejes principales, o también pueden grabar el horizontal, los dos horizontales y el vertical, ¿ya? Y ese es el típico grupo de acelerómetros que tenemos, ¿ya? El ejemplo este es como el que mostraba el profesor Pedro Soto, que le había conectado a la estructura para medir cuál era su aceleración. Ese instrumento tiene solo una dirección de medición, ¿ya? Entonces mide la aceleración en una única dirección. Existen estos instrumentos que permiten medir en tres dimensiones también, en dos horizontales y una vertical, ¿ya? En el caso de los registros sismológicos, nosotros tendemos a usar en tres direcciones, ¿ya? Porque nos interesa saber en planta cuáles son los dos desplazamientos en las dos direcciones y adicionalmente saber cuál es el vertical, porque tenemos casos de estructuras que son sensibles al desplazamiento vertical y por lo tanto necesitamos analizar también esa demanda en la dirección vertical del registro. Hasta ahora, claro. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta que quiera hacer acerca de esto? Perfecto. Entonces vamos a continuar con lo que queríamos presentar hoy día. Entonces, vamos a ver que va a ser un poco la próxima clase, perdón, el próximo ejercicio que vamos a analizar, que es acerca del espectro de respuesta. Entonces, nosotros tenemos el espectro de respuesta, si lo queremos ver, o cómo se calcula el espectro de respuesta o cómo lo determinamos, es a partir de la resolución de un oscilador de un grado de libertad ante demanda arbitraria, que nosotros ya conocemos. Entonces, nosotros sabemos, si tenemos ejemplo de esta estructura simple de un grado de libertad con rigideces y amortiguamiento, la cual está sometida a una demanda en la base, nosotros podemos analizar esto de dos formas.
1, como aparece acá, viendo el desplazamiento total que sufre la estructura, que es lo que habíamos visto hace un par de clases atrás, que era cómo representar la ecuación de movimiento para una demanda arbitraria en la base, o podemos verlo a partir de su relativo, es decir, midiendo cuánto es el desplazamiento relativo del techo con respecto a la base para esta estructura de un grado de libertad. Para nosotros civiles, habíamos dicho que lo que a nosotros nos interesa es este desplazamiento relativo que se ocurre, porque es el que va a producir la demanda sobre nuestras fundaciones y también la velocidad que va a tener este elemento, que es el amortiguador, disipando energía dentro del oscilador de un grado de libertad. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos definir nuestra ecuación de movimiento, que ya la conocemos para este caso, que va a estar dado por la masa, por la aceleración total en el tiempo, más el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento, la velocidad por el amortiguamiento, más igual a 0, ¿ya? Y este es el único que era total, pero nosotros sabíamos que esto lo podemos reescribir como la aceleración del suelo, que es la que produce el sismo, más la aceleración relativa que sufre la estructura. Y al ensamblar esto, nosotros tenemos que esto es simplemente U de t más c por U punto de t más k por U de t igual a menos m por U del suelo en el tiempo. 2 puntos, la aceleración. Y de nuevo, el menos m por US 2 puntos es nuestra fuerza forzante sobre la estructura. Y ahí tenemos nuestra ecuación de movimiento, que un poco es la que conocemos y es la que habíamos visto cómo resolver hace un par de clases atrás, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo era resolver la ecuación de movimiento para una estructura con demanda arbitraria? En ese caso nosotros habíamos visto la demanda arbitraria en la parte superior, pero podemos simplemente representar la misma ecuación de movimiento como la que presentamos acá, que va a ser masa por aceleración, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento, igual a menos m por US 2 puntos, que es la aceleración por la masa da una fuerza, y por lo tanto este hubiera sido nuestra fuerza, y podemos usar la misma ecuación que habíamos visto en la clase anterior o hace un par de clases atrás, para la resolución de un oscilador de un grado de libertad ante demanda arbitraria. Si vemos eso, si se acuerdan, lo que nosotros resolvíamos, aquí estoy volviendo a la clase que teníamos anteriormente, resolvíamos esa ecuación de movimiento. Y esa era la ecuación de movimiento que queríamos ver y analizar en cada instante de tiempo. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, esta era nuestra ecuación y podíamos resolver ese oscilador de un grado de libertad para esa ecuación de movimiento usando esta representación, ¿ya? Que es la aceleración promedio. Entonces podíamos calcular, dado que podemos construir cuál es la forzante
en cada instante de tiempo, que va a estar dado por el acelerograma y que vimos que es menos la masa por el acelerograma. Y con eso tenemos cuál es el vector de fuerzas que está entrando en nuestra estructura. Podemos resolver numéricamente a través de esta representación. Entonces, como tenemos nuestro acelerograma, tenemos nuestra ecuación de movimiento que habíamos visto acá, nuestro registro, podemos encontrar la respuesta haciendo integración numérica. Podemos encontrar U de t, U punto de t y U dos puntos de t. Adicionalmente, podemos también encontrar U total, 2 puntos de t, que es simplemente US del suelo o del terremoto que se produce, más US U de t de la estructura. Y después vamos a ver por qué requerimos el total, ¿ya? Y es por cómo se hace en diseño sísmico o cómo se ocupa el espectro de respuesta en diseño sísmico. Entonces tenemos nuestra estructura, tenemos ya cómo resolver. ¿Alguna duda de cómo resolver nuestra estructura ante esta demanda arbitraria? Lo que vimos es simplemente escribimos la ecuación, generamos esta representación, que es la misma que habíamos usado para resolver ante una carga arbitraria, y después integramos esto numéricamente a través de la metodología de la aceleración promedio, por ejemplo, o podemos usar cualquier otra metodología que tengamos, y con eso encuentro desplazamiento, velocidad y aceleración, y obviamente esto es para intervalos. Nosotros vamos a tener, esto no va a ser continuo, si va a ser discreto, y lo que vamos a haber encontrado es para cada intervalo de tiempo. Y esto típicamente lo representamos como U sub i punto, U sub i 2 puntos. La aceleración para cada instante de tiempo y con i igual 1 hasta el número de pasos que tenga, porque siempre la única forma de hacer esto es en forma discreta, porque nuestra aceleración, nuestro acelerograma está medido en forma discreta. Podrán ser muchos puntos por segundo o un muestreo muy alto, 1000 muestras por segundo, 200 muestras por segundo, ¿verdad? Pero siempre estamos hablando de puntos discretos, ¿ya? Son muestreos de la señal. ¿Cuál es la importancia de la frecuencia de muestreo con respecto a la señal? ¿Alguien me puede decir? No tiene que ver con dinámica. ¿Cuál es la gracia de la frecuencia de muestreo con respecto a la señal? ¿Qué nos indica esa tasa de muestreo? ¿Alguien me puede...? Puede significar como qué tan cercano a la realidad es la medición. Va por ahí, pero cuando, ejemplo, si yo tengo, para hacerlo más práctico, yo tengo esta señal, ¿verdad? Para hacerla simple. Y que esa señal, obviamente esto puede ser en intervalos de tiempo muy cortos, ya que la señal tenga esa forma, pero esto estamos diciendo que entre peak y peak, entre cada vez que pasa por cero, hay un delta de tiempo de 0,01 segundos.
Eso que indica 100 muestras por segundo, ¿verdad? Entonces, si yo, mi señal, que esto significa que obviamente es, la frecuencia es muy rápida, la que ocurre la señal, el punto, si yo muestreo a 100 muestras por segundo, dependiendo en qué punto yo me pare, lo único que yo voy a ver que mi señal es continua. Ejemplo, si yo muestreo justo en este punto, yo voy a estar mostrando, o depende de cómo yo muestree, ¿verdad? Si yo muestreo justo en estos puntos también, yo voy a ver que mi señal es 0. O si muestreo, voy a ver que mi señal es positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Dependiendo de cómo yo esté muestreando mi señal en qué intervalo de tiempo. Por lo tanto, el problema de la tasa de muestreo que uno toma es que te permita reconstruir de buena forma la señal. ¿Esto en qué se traduce numéricamente? Lo que uno dice es que según la tasa de muestreo es el máximo de frecuencia que yo puedo medir, ¿ya? Si yo tengo una baja tasa de muestreo, la máxima frecuencia que yo voy a poder medir, ¿verdad? Yo no voy a poder medir periodos muy, muy chiquititos de oscilación. Voy a poder medir solo, obviamente, los periodos más largos de la señal. Entonces, ¿qué significa las tasas de muestreo? Me indican cuál es el máximo, la máxima frecuencia de la señal que yo puedo analizar. ¿Y alguien me puede decir cuánto es eso? Hay un nombre que se llama la frecuencia de Noack-Queen. ¿Alguien se acuerda de eso? Tienen que haberlo visto en clase, no en semestres pasados. Típico se pasa esto en cursos de cálculo numérico. ¿Alguien se acuerda cuál es esa frecuencia máxima que yo puedo ver con respecto a la tasa de muestreo? ¿Nadie se acuerda? Entonces, la tasa de muestreo me indica cuál es la máxima frecuencia que yo voy a poder medir de mi señal. Por lo tanto, siempre es importante, ¿verdad?, que trate de tener el sensor con la mayor tasa de muestreo. Por eso significa que voy a poder medir la frecuencia más alta. Eso quiere decir el periodo más chiquito de señal que tenga el registro completo que voy a analizar. Y más o menos, que es lo que uno hace numéricamente, que según mi tasa de muestreo, la mitad de esa frecuencia es la máxima frecuencia que yo voy a poder observar en mi señal. Ya, esa es la frecuencia de Noack-Queen, que es la mitad de la tasa de muestreo, de la frecuencia de muestreo. Esa es la máxima frecuencia que yo voy a poder ver en mi señal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Y cuando uno tiene señales de registros de sismo, lo que uno siempre puede hacer es desampliar la señal, pero nunca puedo resampliar a más puntos, ¿ya? No voy a sacar nada si yo tomo mi señal y resampleo, porque lo único que voy a hacer es que entre punto y punto de mi señal, lo único que voy a hacer es adicionar, por ejemplo, si yo resampleo para aumentar la frecuencia, lo único que voy a estar haciendo es que en esta representación, que era lineal entre ese paso y paso, ¿verdad? De esos dos puntos que eran los que se grabaron originalmente, lo único que estoy haciendo es agregando
2 puntos adicionales en esa línea, ¿ya? Pero igual no voy a ser capaz de ver frecuencias mayores. Esto yo lo puedo hacer, no genera daño. El desampleo tengo que tener cuidado cuando quito, tengo que primero filtrar esas frecuencias, ¿verdad? Que ya no voy a estar midiendo, y una vez que haya filtrado eso, ahí puedo resamplear la señal, porque ahí voy a poder reducir sin problema mis señales de análisis. ¿Alguna duda o consulta? Esto no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, simplemente, o lo que vamos a usar, esto es simplemente para tener conciencia de que hay que tener cuidado con los registros de aceleración que uno va a usar. Uno siempre trata de usarlos tal como vienen, ya que los pase a alguien que los haya procesado, es decir, haya filtrado los registros, haya eliminado cualquier error que tengan los registros, y a partir de eso es que nosotros usamos esos registros y tratamos de no resamplearlos o desamplearlos, ¿ya? Entonces, en resamplear es como lo que yo mostraba, lo único que uno hace es agregar puntos entre medio, pero no va a aumentar la frecuencia que es capaz de medir o ver de nuestra señal. Y al desamplear yo tengo que tener cuidado de que tengo que primero filtrar las señales que no voy a estar midiendo, y luego que las haya filtrado, ahí puedo hacer mi resampleo sin problema. ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? Esto es más de cultura general. Entonces, ya que hablamos de cómo resolver nuestro oscilador de un grado de libertad y cómo resolver el oscilador de un grado de libertad ante una demanda arbitraria, lo que vamos a hacer ahora es cómo construimos el espectro de respuesta, que lo único que nos dice es cuál es la máxima respuesta que va a tener un oscilador de un grado de libertad para un periodo dado, con un amortiguamiento dado, ante el paso de un registro sísmico específico, ¿ya? Entonces los espectros de respuesta son específicos para cada registro que nosotros analicemos. ¿Y por qué es importante esto? Lo vamos a ver en un segundo. Entonces, ¿cómo se construye el espectro de respuesta? Es bastante simple de construir, muy parecido a lo que teníamos que hacer con los espectros de pulso, ¿ya? Pero en esta señal, la base está solo en función del periodo natural de la estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si tenemos un montón de osciladores de un grado de libertad y representamos acá, porque tenemos la misma masa, y lo único que cambia es la rigidez que tiene cada una de estas barras, para lo que hace, mientras más corta es la barra, ¿cómo va a ser el periodo? Si es la misma sección transversal, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el mismo material? ¿Qué es lo que le pasa al oscilador a medida que se hace más largo? El periodo más corto. Mientras más largo, al revés, el periodo es más largo, ¿ya? Mientras más bajo sea la barra, el periodo es más corto, ¿ya? No sé si eso es lo que quisiste decir, Camilo. Sí, a eso me refería. No, más corto, Perfecto. más corto. Más corto el periodo, perfecto, muchas gracias. Entonces, mientras más corto sea la barra, porque tenemos simplemente, va a ser mucho más difícil tratar de moverlo, de desplazarlo lateralmente, y por lo tanto el periodo va a ser más corto. A medida que la barra sea más larga, es una representación simplemente gráfica de lo que está pasando con estos periodos. Entonces, a medida que yo voy aumentando el largo, más flexible es nuestra estructura. Entonces, ¿qué yo hago? Tomo mi registro y le paso este registro a todos estos osciladores,
Y para cada uno de estos osciladores, ejemplo para el de, como habíamos visto en la clase anterior, para cada uno de estos periodos, yo voy a encontrar una respuesta. Y puede ser el desplazamiento en el tiempo, ¿verdad? Y que voy a tener una respuesta de ese oscilador ante el paso de ese registro sísmico. También en el tiempo, también puedo tener la velocidad de ese oscilador al paso de ese registro en el tiempo, o puedo tener su aceleración. Y aquí puedo tener la aceleración relativa, o puedo tener la aceleración total que va a tener el oscilador. ¿Cómo calculo la aceleración total? Simplemente sumo la aceleración del suelo más la aceleración relativa que tenga el oscilador de 1 grado de libertad. ¿Ya? Entonces, para cada uno de esos osciladores, yo puedo tener lo mismo. Ejemplo, para el número 3, yo voy a tener los 4 mismos gráficos. U de t, U punto, y así sucesivamente. Y lo mismo voy a tener para este que es mucho más cortito. En el tiempo voy a tener su respuesta de desplazamiento, velocidad, aceleración, aceleración total en el tiempo. Entonces voy a tener para cada uno de esos una respuesta dada. ¿Ya? Entonces para cada uno de estos osciladores yo le paso mi registro sísmico . Como si tienen alguna forma, disculpe, que estaba justo leyendo una pregunta en el chat, que me escriben si tienen alguna forma particular las diferentes U. Lo que pasa es que cada una va a ser, vamos a ver en un instante cómo son o cómo se representan cada una, y todo depende de las unidades que uno está midiendo. Obviamente vamos a tener la respuesta de aceleración, la de desplazamiento, la velocidad y la aceleración. ¿Cómo se ve en esta? Vamos a ver en un paso próximo cómo deberían ser una con respecto a la otra en cuanto a su forma, ¿ya? Y que van a estar relacionadas una con respecto a la otra. Vamos a ver que hay ciertas representaciones. Entonces, ¿qué hizo Mauricio Biot? El doctor Biot, en su tesis doctoral, él dijo, en vez de analizar para cada uno de estos osciladores toda la respuesta, ¿verdad? ¿Qué tal si condensamos todas las respuestas de estos osciladores en un solo gráfico, para no tener que analizar o ver siempre todos estos gráficos? Entonces lo que definió Biot es que dijo, vamos a usar solo el valor máximo, que puede ser el máximo absoluto, que puede ser positivo o negativo. Ejemplo, en este caso, el máximo está dado por S, acá en la representación gráfica, ¿verdad? Tenemos esos tres, obviamente en este voy a estar acá puedo que sea negativo el máximo, para que sea indistinto. Es el máxima respuesta que tuvo durante todo el tiempo de acción del registro sobre ese oscilador de 1 grado de libertad. Entonces, ¿qué dijo Biot? Construyamos para cada uno de esos periodos, y dado un amortiguamiento, porque acá yo tengo mi oscilador de 1 grado de libertad, cada uno de estos tiene un periodo, y tenemos para todo este grupo un cierto nivel de amortiguamiento.
¿ya? Todos estos tienen un cierto nivel de amortiguamiento o razón de amortiguamiento. Y por lo tanto, para cada uno de los periodos, nosotros analizamos cuál es la respuesta máxima que tiene el oscilador. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Entonces, si nosotros representáramos para cada periodo dado, nosotros podemos encontrar la respuesta de nuestro oscilador de un grado de libertad con un cierto nivel de amortiguamiento y un cierto periodo, y el máximo que ocurre lo traspaso al gráfico. Tomo otro oscilador con otra frecuencia o otro periodo dado, busco cuál es el máximo y ese es el que se representa. Ejemplo, en el periodo 3, el máximo. Y obviamente es el máximo en valor absoluto de cada uno de estos. ¿Qué pasa a medida que yo aumento el amortiguamiento? ¿Qué debería pasar? ¿Alguien me puede contestar? Habíamos visto que a mayor amortiguamiento es mayor disipación de energía. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo espero en la respuesta de mi oscilador de un grado de libertad? A mayor nivel de amortiguamiento. Exactamente, disminución en los valores máximos que yo voy a encontrar. Entonces, a medida que mi amortiguamiento aumenta, yo voy a ver que la respuesta máxima va reduciéndose. Entonces yo puedo hacer esto mismo. Ejemplo, acá está para la aceleración, que puede ser la relativa o la absoluta, dependiendo, o total, dependiendo de lo que yo esté mirando. O también lo puedo hacer para un registro de desplazamiento. Ejemplo, tengo el desplazamiento para cada uno de mis osciladores y busco cuál es el máximo para el periodo dado. Entonces, si se fijan acá, tenemos, esto es para 0,5 segundos con un 2% de amortiguamiento. Para un segundo con 2% de amortiguamiento. 2 segundos con 2% de amortiguamiento. Y para cada esto, le paso mi registro de aceleración del suelo a mi oscilador de un grado de libertad. Aquí tienen que acordarse que siempre tenemos que tener presente que tenemos en nuestro sistema. Lo que estamos viendo es un oscilador de un grado de libertad que está siendo sometido, K medio, que está siendo sometido en su base a esta demanda de aceleración del suelo. ¿Ya? Entonces le estamos pasando a ese oscilador, buscamos el máximo y definimos cada uno de esos puntos máximos. ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? ¿Queda claro? Las reacciones, ¿sí? Todo perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la gracia para nosotros hacer esto como civiles? Lo que pasa es que con esto, a partir de esto, si yo tengo muchos registros de aceleración, que vamos a ver eso en el próximo semestre, en dinámica de estructura, yo puedo usar mi respuesta para cada uno de estos acelerogramas que yo tengo y hacer un promedio o una envolvente para todo el grupo de registros para un tipo de suelo dado, y lo que voy a tener es un espectro de respuesta que me va a decir cuál es el máximo desplazamiento que va a tener un oscilador de un grado de libertad para todos los posibles terremotos o un cierto porcentaje de terremotos que yo pueda experimentar para ese tipo de suelo. Y por lo tanto, como a nosotros nos interesa diseñar para el máximo desplazamiento o la máxima aceleración a la cual va a estar sometida la estructura, esta representación, ¿verdad?, del espectro de respuesta, de la respuesta del oscilador, nos permite rápidamente decir, bueno, si yo tuviera una estructura con un periodo de 2 segundos, ¿verdad?, yo sé que el desplazamiento máximo que va a ocurrir entre el techo y la base de la estructura va a ser de alrededor 9 inches, ¿ya? Entonces, obviamente, si se acuerdan, entre inch y centímetros
hay una relación de 1 a 2,5. Es decir, 1 inch son 2,5 centímetros. Entonces con eso podemos encontrar cuál es el desplazamiento que nosotros esperamos del techo debido al paso de ese terremoto sobre una estructura con un periodo de 2 y con un nivel de amortiguamiento de 2%. Entonces, a partir de eso, si mi estructura tiene ese periodo y tiene ese nivel de amortiguamiento, yo tengo rápidamente cuál es el máximo desplazamiento y ahora puedo decir, mi estructura es capaz de soportar ese desplazamiento, ese desplazamiento cumple con el nivel de serviciabilidad que yo quiero. Entonces, esa es la gracia. ¿Cuál es la desventaja del espectro de respuesta? Al simplificar toda la respuesta de nuestro oscilador, que vemos que vibra de esta forma, al llevarlo a un solo punto. ¿Qué perdemos? ¿Qué se pierde? En este caso del oscilador. No, ¿qué se pierde para ingeniería? Que ya no sabemos cuando solo vemos esto y no vemos el registro completo. En ingeniería, si yo no veo esto y solo veo un punto máximo, ¿qué pierdo? Que me puede ser importante. Tienes un poco la frecuencia metido con el registro. O si estás hablando de la frecuencia al número de veces que pasa por ese nivel de formación. ¿Ya? Entonces, lo que uno pierde, ejemplo, si yo tuviera un clip, ¿verdad? Si yo solo veo cuál es el máximo al cual yo lo llevé, yo no podría decir si eso falló por fatiga o no, porque yo necesito adicionalmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo doblé el clip y lo llevé a ese nivel de desplazamiento para saber si por fatiga se rompió o no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es uno de los puntos en contra del espectro de respuestas que nosotros perdemos? Es cuántas veces pasó por ese nivel de demanda el oscilador durante ese registro. Entonces uno pierde noción de cuántas veces pasó por ese nivel. Puede haber pasado una, puede haber pasado 5 veces y obviamente es distinto. Si es un desplazamiento muy grande y yo sé que por fatiga él solo aguanta 4 ciclos, obviamente es muy distinto si él dio 3 ciclos o dio 2 ciclos o solo llegó una vez a ese nivel de desplazamiento máximo. ¿Ya? Entonces, uno de los puntos en contra del espectro de respuesta es cuántas veces pasa por ese nivel. ¿Cómo nosotros evitamos esto? ¿Cómo se maneja esto? Nosotros sabemos que le tenemos que dar a nuestras estructuras que sean capaces de resistir un cierto número de ciclos. No queremos que al primer ciclo se dañe. Y después nosotros sabemos que durante un terremoto las demandas grandes no van a pasar muchas veces por ese ciclo. Van a ser ciclos reducidos. ¿Ya? Entonces uno trata de lidiar con esto con dos formas. Asumir que la estructura tiene capacidad de resistir varios ciclos y por eso se estudia, ¿verdad? Y después que nosotros sabemos que la estructura no debería pasar muchas veces por ese ciclo. Ahora el problema es, si yo tengo una estructura que va a vivir 100 años, ¿verdad? Yo tengo que tener cuidado cuántas veces esa estructura va a estar sometida a un terremoto, porque yo sé que cada vez que pase por ese terremoto grande, va a haber un cierto número de demandas y lo que yo quiero saber es al final del tiempo de vida de la estructura, cuánto de su capacidad ha sido absorbida o cuántos ciclos han ido absorbidos, ¿ya? Hasta ahora no se ha estudiado mucho eso. Hay ciertos estudios que hemos hecho para saber cuál es la influencia de la fatiga dentro de la estructura. ¿En qué tipo de estructura sí es importante la fatiga? En puentes, ¿ya? Porque en puentes las estructuras están siempre sometidas a niveles de flexión, ¿ya? Y eso produce fatiga de alto ciclo. Es decir, son pequeñas tensiones, pero también a pequeñas tensiones, si yo hago 1.000.000 de ciclos, voy a dañarme. Entonces, en un puente que está constantemente con paso de automóviles, camiones, lleva tensiones y por lo tanto me es importante que la máxima tensión a la cual yo estoy diseñando ese puente sea capaz de absorber el número de ciclos que va a tener en la vida útil. Y el manual de carreteras, como también la AASHTO, que es la norma americana,
del diseño de puentes y de carretera, te indican cuál es el mínimo de ciclos al cual tiene que vivir la estructura, ¿ya? Entonces, esto es simplemente también más información general de por qué es importante o cuál es el punto débil del espectro de respuesta, ¿ya? Que nosotros perdemos esta información del número de ciclos. Ahora, uno de sus compañeros preguntaba cómo era la forma de esto, y esto lo vimos también en la clase anterior, ¿ya? Y nosotros vimos que nosotros podemos representar, si fuéramos capaces de tomar la aceleración y llevarla a una ecuación, ¿verdad? Nosotros podíamos meterla dentro de la integral de Duhamel y resolverla. Entonces, el tiempo está dado por la integral de Duhamel, el desplazamiento, perdón, por la integral de Duhamel. Después tenemos la velocidad, la podemos derivar una vez, y aquí vemos que aparecen dos componentes. Esta es la frecuencia amortiguada. Yo podría multiplicar por la frecuencia esto, ¿verdad? Este valor de acá, y se parece mucho a este, solo que está este término adicional acá abajo, y el cambio de seno a coseno, ¿ya? Pero si el amortiguamiento es bajo, de un 2%, la colaboración de esta va a ser baja. Y en la aceleración total yo la puedo hacer, que es la suma de la aceleración más la suma de la aceleración del suelo. Y esto lo puedo representar como menos 2 beta omega n por u punto menos omega n al cuadrado por u de t. Y eso me indica simplemente omega n, 1 menos 2 beta al cuadrado partido por la raíz de 1 menos beta al cuadrado por 2 omega n de beta, ¿ya? Entonces yo tengo este término, vuelve a ser algo chico, este se parece bastante a esto que está acá arriba, solo que está multiplicado por esta componente de acá, que al final, si beta es chico, esto no influye mucho, y la diferencia que hay de aquí a aquí es simplemente un omega n al cuadrado, que estoy multiplicando. Entonces yo puedo aproximar la respuesta máxima de mi estructura, es decir, la velocidad, el pseudo espectro de velocidad lo puedo encontrar simplemente como cuál era la respuesta máxima del desplazamiento multiplicada por omega n. Como es en valor absoluto, el negativo se elimina. Entonces yo puedo decir la aceleración máxima de mi oscilador de un grado de libertad, ¿verdad? Ante el paso del registro sísmico, lo puedo representar simplemente como el desplazamiento multiplicado por la frecuencia natural del sistema. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Y cuál es el pseudoespectro de aceleraciones? De nuevo, yo puedo representar esto por omega n, si 1 menos beta al cuadrado es bastante chico, y el otro término pasa a ser algo sencillo, cercano a cero, y por lo tanto, simplemente puedo ahora la aceleración total, que esto es algo importante, la aceleración total va a ser igual a omega n al cuadrado por u de t. Entonces la aceleración total máxima es igual a la frecuencia natural del oscilador al cuadrado. Acuérdense que esta frecuencia natural es 2pi partido por el periodo natural, el omega n, por el desplazamiento máximo que va a sufrir el oscilador. Entonces, a partir de esto, yo puedo, si yo tengo el espectro de desplazamiento, puedo encontrar el espectro de aceleraciones o viceversa. Si tengo el espectro de aceleraciones, yo puedo simplemente construir el espectro de desplazamiento, simplemente por multiplicar omega n al cuadrado, si tengo el de desplazamiento al de aceleraciones, o dividirlo por omega n al cuadrado, si quiero ir del de desplazamiento al de aceleraciones. Algo que tienen que tener cuidado, este omega n va multiplicándose por la frecuencia que corresponde al periodo dado, ¿ya? No es constante para todo el espectro, ¿ya? Es para cada término del espectro, yo lo llevo a su componente en el de desplazamiento, dividiendo por el omega n correspondiente a ese periodo, ¿ya? O si tengo el del periodo, el del desplazamiento, multiplico por omega n al cuadrado de ese periodo
para llevar a su relación al de aceleración. Y cada vez que me mueva, voy a tener que multiplicar por el omega n que corresponde a ese nuevo periodo para encontrar el de desplazamiento. Y a partir de eso, yo construyo. ¿Qué es lo que uno observa? Que el pseudoespectro de velocidades en un cierto rango se parece, pero en otros rangos de frecuencia se empieza a separar o empieza a ser distinto. Mientras que el pseudoespectro de aceleraciones y el espectro de aceleraciones son muy parecidos, que es una ventaja para nosotros, porque nosotros tendemos a usar el espectro de aceleraciones. No usamos mucho en civil el espectro de velocidad. En realidad en las normativas no aparece. Lo que aparece es el pseudoespectro de aceleraciones o el espectro de aceleraciones totales, que tienen que ver que este es el espectro de aceleraciones totales, y el espectro de desplazamiento relativo, ¿ya? Entonces, de aquí sí vemos que el espectro de aceleraciones y el pseudoespectro son muy parecidos. ¿Y alguien me puede decir por qué estos dos son muy parecidos? Tiene que ver con la ecuación de movimiento. Veámoslas al principio. ¿Qué pasa cuando el desplazamiento es máximo para el oscilador? ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos un oscilador de un grado de libertad y que se estaba moviendo? ¿Qué pasaba cuando llegaba al punto máximo de desplazamiento? La velocidad y la aceleración es cero. No, la aceleración no es cero, la velocidad sí. Entonces, como decía su compañero, este término se hace cero en el máximo, asumiendo no es completamente cero, porque depende de cómo se está moviendo la estructura, pero si yo tuviera un oscilador simple, yo vería que cuando este es máximo, este término se va a algo cercano a cero, ¿ya? Y si ese término se va a cero, ¿qué pasa acá? Mi ecuación de movimiento en el máximo me dice que el U total de aceleraciones, si yo llevara esto a dimensionales, si se acuerdan, yo divido por la masa, yo puedo llevar esto a la aceleración total, ¿verdad? Más, y aquí me queda 2 beta omega n por U de t más omega n al cuadrado de U de t igual a 0. Por lo tanto, en el máximo, como decía su compañero, ahí no se ve muy bien, pero hay un puntito. Este término se nos hace 0 y por lo tanto lo que tengo es que esto tiene que ser igual a esto. Ya para que el negativo uno con respecto al otro. Por lo tanto, la aceleración total tiende a representarse en el máximo, cuando esto igual a omega n al cuadrado. ¿Ya? Y por eso es que nosotros podemos, en este término, poder llegar a esa representación. ¿Ya? Y por eso se iguala. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué quiero mostrar ahora? Un poco. ¿Ven lo que estoy mostrando ahora de MATLAB? ¿Se ve? Perfecto, muchas gracias. Entonces,
para que no me crean, solamente vamos a ver qué es lo que da. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es simplemente, y que es la tarea que ustedes van a tener que hacer ahora, y que vamos a ver en un segundo. Entonces tenemos, ejemplo, tomo una estructura, puedo hacerla que tenga 0,5 segundos de periodo, un beta amortiguamiento de, pongámosle, un 3%, y obviamente puedo calcular cuál es su frecuencia natural. Si asumo una masa de 1 para hacerlo simple, puedo reconstruir cuál es la respuesta del oscilador de un grado de libertad, y aquí lo único que está haciendo esta función dentro es llamar al algoritmo que habíamos visto hace un par de clases atrás, en el cual resuelvo el oscilador de un grado de libertad ante la respuesta. Y tengo mi respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleraciones. Y voy a plotear acá. Voy a ejecutar esto. En un segundo, entre que calcula. Y ahora tenemos cuál es la respuesta de nuestro oscilador de un grado de libertad. Acá tenemos el desplazamiento. Obviamente son valores chicos porque están en unidades de metro. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Acá, cuando tengan que hacer la tarea, es en qué unidades tienen esto, ¿ya? Obviamente, acá lo que yo estoy haciendo es que el registro venía en centímetros, y obviamente lo pasé a metros para que todas mis unidades pueda usar newton, pueda usar kilogramos, y haya todas las unidades sean congruentes dentro de mi registro. Tengo entonces yo entrego masa, amortiguamiento, rigidez, el delta de tiempo, que es el incremento que tiene la estructura. Pueden hacer esto en función de la frecuencia también, no es indistinto como quieran definirlo. Acá lo que es, como se acuerdan, mi oscilador de un grado de libertad, lo que toma, o la respuesta que yo les di, es la fuerza que está siendo sometida a la estructura, y por eso acá se calcula la masa por el negativo, por la aceleración, y la desplazamiento y velocidad iniciales, que eran lo que yo necesitaba ingresar. Y una vez que yo tengo esto, tengo cuál es mi espectro, mi desplazamiento, y después puedo, ahora eso es obviamente la respuesta del oscilador, simplemente, y aquí yo tengo un máximo. Entonces ahora, si yo quisiera construir mi espectro de respuesta, lo que yo tengo que hacer es obviamente definir para qué niveles de amortiguamiento yo lo quiero hacer, para qué rangos de frecuencia yo quiero hacer. En este caso yo lo hice de 1 a 5 segundos. En la tarea yo les pido de 0 a 2 segundos, simplemente por el tiempo que se demora, para que no hubiera sido muy largo que tengamos que esperar mientras se analizaba. Y lo que hay que hacer es obviamente hacer el for loop entre los rangos de amortiguamiento y los rangos de frecuencia, y voy encontrando para cada uno de esos pares de frecuencia y de amortiguamiento, yo encuentro cuál es la masa. La masa está dada con una masa de 1, cuál es el nivel de amortiguamiento que tendría que tener dado ese nivel de beta, cuál es la rigidez para que tuviera ese periodo. Hago las aceleraciones y encuentro la respuesta para ese nivel de periodo y ese nivel de amortiguamiento. Calculo el máximo y ese es el valor que yo guardo, ¿ya? Calculo, y los pseudoespectros, como habíamos visto, el de desplazamiento multiplicado por la frecuencia natural, y el del desplazamiento por la frecuencia natural al cuadrado. Puedo encontrar el pseudoespectro de aceleraciones. ¿Y cómo se ve esto? Estos son los espectros de aceleración, de desplazamiento, y yo veo para amortiguamiento de 1, de 3, de 5 y de 7 de amortiguamiento. Creo que esos son los valores que, sí, de 1, de 3, de 5 y de 7. ¿Ya? Y veo cuál es, y obviamente a medida que mi amortiguamiento es más bajo, el pic que yo observo es mayor, y a medida que mi amortiguamiento va subiendo, perdón, la respuesta máxima va bajando. Y obviamente aquí lo estamos viendo hasta un segundo. Si ahora yo verifico cómo es el pseudoespectro con respecto, voy a usar el spotlight,
cuando veo mi respuesta, ahora si hago un zoom acá, voy a ver que yo empiezo a ver que se nota mucho más el cambio o la diferencia entre el espectro y el pseudoespectro para el nivel de amortiguamiento que yo esté analizando, ¿ya? Se ve mucho más, incluso cuando se ve completo, se ve la diferencia. En cambio, si yo veo el pseudoespectro aceleraciones, ahora de mi estructura, casi no se nota la diferencia entre el espectro y el pseudoespectro. Yo me tengo que acercar para poder empezar a ver la diferencia. Simplemente se empieza a notar. Es bastante pequeña la diferencia entre uno y otro. Tengo que hacer un zoom bastante grande para poder ver que hay una diferencia entre uno y otro, ¿ya? Lo mismo si hago en otra zona o para otro nivel de amortiguamiento, obviamente voy a ver que las diferencias son un poco mayores dependiendo de cuál es el nivel, pero son bastante pequeñas, ¿ya? Es bastante aceptable el uso de uno con respecto al otro. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces, ¿qué es lo que se les pide en la tarea que vamos a colocar ahora? Que las voy a dejar publicadas. Entonces, lo que se le pide un poco lo que yo mostré en el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Programar una rutina en MATLAB que entregue la respuesta de una estructura de un grado de libertad, ¿verdad? Ante el método de la aceleración promedio. Entonces, ustedes tienen que parámetros de entrada sea la razón de amortiguamiento o la constante de amortiguamiento, en este caso yo usé el C, la rigidez del sistema, la masa, la excitación externa, que al final es una fuerza, acuérdense que nuestra solución de la carga arbitraria es para una fuerza externa, ¿ya? Notar que el paso del tiempo está definido por cómo está discretizada la excitación externa, es decir, mi delta de pasos que va a tener la respuesta del oscilador va a estar en función de esto, y la respuesta de una estructura queda definida por su desplazamiento, velocidad y aceleración. Y adicionalmente, después para el pseudoespectro vamos a tener que generar la respuesta absoluta, ¿ya? Entonces, obviamente, van a tener que sumarle la aceleración del suelo a la aceleración relativa que encuentren para encontrar la aceleración total, ¿ya? Y después crear una rutina que genere los espectros de respuesta, como lo que vimos ahora en clase, para un 0% de amortiguamiento, un 2% y un 5% para el registro que se le entregue, y el registro, como se indica acá, está en centímetros partido por segundo al cuadrado y entre los rangos de periodo de 0 a 2 segundos. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. Espero que esta vez el tiempo en que se demoren, porque la tarea anterior me preocupó harto que se hayan demorado bastante. No muchos estudiantes me han respondido un poco la consulta que yo hice, si había sido un problema de que habían tratado de hacer esto en forma analítica, encontrar cuál es el máximo. En este caso, como yo mostré ahora, es numérico todo, ¿ya? Yo esto lo hice ayer, este ejemplo, para mostrarles. Lo hice bastante rápido, pero para asegurarme de que no fuera mucho el tiempo que ustedes se demoraran esta vez en realizar esta tarea número 5. ¿Alguna duda, consulta?